Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia de Cambio, un espacio donde la conciencia nos une. Hoy profundizaremos en un tema que nos atañe a todos, las creencias limitantes. Y más importante aún, cómo reprogramar la mente para liberarse de aquello que sabotea el progreso personal. Para esto nos acompaña Pedro Agurto. Él es especialista en biodescodificación biológica con 10 años de experiencia y terapeuta certificado en técnicas como el método Integra, Psyche y en Emotional Freedom Technique, entre otras prácticas que apuntan a la liberación de las mentes para despertar el potencial humano. Bienvenido, Pedro, a Frecuencia de Cambio. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con este programa. Bueno, Pedro, para comenzar, cuéntanos más sobre tu actividad, a qué te dedicas tú. Bueno, para mí esto fue un cambio bien interesante porque hasta hace 10 años atrás, yo dejé mi profesión original, que es ingeniero. Fui 20 años empresario, tuve varias oficinas en varias regiones del país, tenía varios empleados, y la vida me trajo después a esto que hoy día transformó mi vida por completo. Abrió mi mente a espacios increíbles donde aprendí a través de esta metodología a leer la vida, de que existe una forma de aprender a leer la vida. Y es una metodología que desde mi punto de vista es una forma de dejar de ser víctima de las circunstancias para aprender a cómo ser autores y creadores de nuestras circunstancias. ¿Cómo lo haces? Bien, esta metodología partió hace muchos años atrás con un doctor alemán, el doctor Hammer, que perdió un hijo de 20 años, que le llevó una vara loca en la cabeza en una fiesta, y 6 meses después de la muerte de su hijo, él gatilló un cáncer testicular y su esposa un cáncer mamario. A él le pareció muy extraño esto y en el hospital de oncología donde él trabajaba comenzó a investigar con respecto a este tema, pero principalmente a entrevistar a los pacientes. Y se dio cuenta que todos en algún momento de su vida habían tenido algún conflicto importante relacionado con la familia. Él ahí comprobó, después de otros estudios también, de que el impacto emocional que le había provocado la muerte de su hijo fue el que terminó generándole un cáncer a él y a su esposa. Él descubrió entonces que todas las enfermedades, desde las más simples a las más complejas, siempre es porque hay una herida no sanada en el alma. Nunca un órgano se altera porque simplemente hubo una alteración biológica. Siempre es porque hay una información emocional de un impacto, un trauma guardado en el inconsciente, que el cerebro como último recurso utiliza el cuerpo para manifestar eso. Después apareció un cirujano francés, Claude Sabat, que toma todas estas investigaciones, más otras que había hecho él, y él creó lo que yo hago hoy día, que se llama biodescodificación, porque amplió esta metodología a temas mentales, emocionales, y después la experiencia nos ha mostrado que todo lo que pasa en nuestra vida, todo tiene relaciones, situaciones no resueltas en nuestro interior. Y eso a nivel inconsciente. Absolutamente inconsciente. Todo lo que se somatiza, todo lo que se manifiesta y que de alguna manera altera nuestra vida a nivel mental o emocional o enfermedad o de situaciones en la vida, de éxito, de fracaso, falta de dinero, problemas de relaciones familiares, de pareja. Todo lo que se somatiza de manera negativa siempre es porque se está manifestando una información inconsciente. Carl Gustav Jung decía: mientras no hagas consciente la información que está en tu subconsciente, seguirás llamándole a la vida destino. Entonces nuestra función es tomar el síntoma, seguirlo como un hilo conductor para llegar donde se programó ese trauma, esa herida, sanarla y el exterior comienza a cambiar o la salud comienza a cambiar. Ese concepto es bien interesante, cómo se programó. En ese sentido, las creencias juegan un rol clave. ¿Qué hay de las creencias limitantes? ¿Qué has visto tú en tu consulta y cómo eso se puede doblegar para poder tener un presente mejor? Bueno, las creencias básicamente son esas heridas. Cuando yo vivo un trauma, y ese trauma puede ser repetitivo, yo termino transformándolo en una creencia. Y lo que yo creo, termino creándolo en mi realidad. Todo esto es inconsciente. Muchas veces me dicen: pero Pedro, ¿cómo yo voy a querer hacerme daño en la vida? Sí, evidentemente nadie quiere hacerse daño en la vida.
Pero cuando hay heridas que necesitan ser sanadas, estas se van a manifestar de alguna manera. Ya desde el momento de la concepción, nosotros comenzamos a grabar información que se van a transformar en creencias y esas van a determinar nuestra realidad. Las experiencias que vivimos en el útero, cómo la mamá vivió durante esos 9 meses, todo lo que sintió, no solo lo sintió el bebé, sino que lo grabó como un programa, llamado creencias. El parto es lo mismo. ¿Para qué decir los primeros 7 años de vida? La frecuencia cerebral de un niño dentro de los 7 primeros años de vida es semihipnótico, lo que significa que no tiene capacidad de filtrar nada. Todo lo absorbe, y todo lo que va absorbiendo lo va dejando como una creencia. Por ejemplo, si a un niño pequeño permanentemente le están calificando de idiota, él va a terminar grabando una creencia de que lo es. Y después, cuando quiera enfrentar situaciones en la vida, ahí va a tener una limitante que va a obstaculizar el éxito de él en cualquier espacio que quiera realizarlo, porque ya tiene esa creencia, que es un programa. O sea, tenemos programas también buenos, programas que son más limitantes. ¿Cómo podemos reconocer estos programas en uno mismo? No es tan difícil, porque se identifican de inmediato. A través de un dolor físico, ya se identifica que hay una creencia que se activó, un dolor que se activó. A través de algo que no resulta en la vida, tengo dificultades para tener un proyecto, tengo dificultades en el empleo, no genero lo suficiente dinero, tengo problemas de relaciones. Todo lo que nos genere dolor, incomodidad, que nos saque del centro, ya eso es la manifestación de que hay creencias negativas o dolorosas que están tratando de manifestarse para ser sanadas. Y, por ejemplo, en tu consulta, lo que tú has visto, ¿tienes algún caso, obviamente sin decir nombres, pero que pueda ejemplificar cómo un cambio de perspectiva o desatar ese nudo de la creencia limitante ha favorecido el progreso en algún aspecto de la persona? Bueno, como en la consulta trabajo con distintos temas, ya sean mentales, emocionales, de enfermedades y también de resultados en la vida. Podrían haber casos, varios, pero por ejemplo de lo que más he trabajado este último tiempo tiene relación con autoestima. Me tocó un caso de una persona que tenía un tema de depresión y el origen de la depresión era que llevaba 1 año y medio sufriendo bullying en su trabajo, donde 2 compañeros de trabajo y un propio jefe le hacían un bullying brutal. Lo que yo le pregunté fue ¿qué le hacían? Y comencé a notar las cosas que le hacían. Después le pregunté qué le decían y comencé a notar lo que le decían. Después le cambié completamente el tema a algo absolutamente diferente y después volví y le pregunté ¿qué piensas tú de ti? ¿Qué más? ¿Y qué más? Y comencé a notar lo que pensaba de ella. ¿Cómo te tratas? ¿Cuáles son tus hábitos contigo? Y después le mostré la hoja donde más de la mitad era muy parecido a lo que estaba viviendo en su trabajo. Entonces, ¿dónde comencé a trabajar? En su autoestima, en su valor personal, en su desvalorización. Y cuando comenzamos a trabajar en sus malas creencias de lo que ella habían formado en ella a través de su infancia, de hacerle sentir que no valía mucho, de hacerle sentir que no era capaz, de hacerle sentir, por ejemplo, que nunca era suficiente, etc., empezó ella a darse cuenta que efectivamente tenía muchas heridas que ella no había hecho consciente. Y comenzamos a hacer un trabajo de práctica y como 6 meses después me dice, es como si hubieran cambiado a mis compañeros y a mi jefe. Ahora hasta me saludan, se preocupan por mí, y dije, no cambiaron ellos, cambiaste tú. Y el reflejo afuera es ese resultado. La vida siempre es un espejo, es un 100% espejo de lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, si yo aprendo a mirar la vida siempre como un mensaje, yo voy a poder ser capaz de ir a identificar qué me está mostrando ese mensaje para yo hacer cambios y que mi vida exterior cambie. ¿Se heredan de alguna manera también estos enjambres de creencias limitantes? Por ejemplo, si en tu sistema social o familiar se repite mucho una idea o algo vivió alguno de tus ancestros, luego a lo mejor uno entiende por qué no le resulta X cosa o por qué se repite mucho un episodio que uno no busca, ¿eso existe?
Absolutamente sí. Entre el 30 y el 40% de las cosas que nos pasan en la vida no son situaciones nuestras. Como decía un profesor de finanzas cuando estudié ingeniería, no hay almuerzo gratis. En una oportunidad un paciente me dijo, yo me llevo mi secreto a la tumba. Y le dije, estás equivocado, porque de aquí nos vamos limpios. El problema es que ese secreto lo dejaste al que sigue, un hijo. Y ese hijo va a tener o una alteración mental, o una alteración emocional, o alguna enfermedad, o algo va a estar pasando en su vida tratando de sanar ese famoso secreto. Y eso lo grabamos en el momento de la concepción. En el momento de la concepción este huevito recibe toda la información genealógica. Pero no solamente en cuanto a que mi ADN o que mis rasgos son iguales a mis bisabuelos, sino que voy a grabar también las heridas que provocó mi bisabuelo o que le provocaron a él. Y si no fueron sanadas, yo las voy a repetir. Por ejemplo, cuando alguien viene a la consulta y me dice, siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo, yo ya sé que no tiene que ver con él. Entonces tenemos que revisar la historia de sus antepasados, de quién está somatizando esto. Por ejemplo, cuando hay personas que, un caso real, que no podía tener hijos, se hacía una mujer, se hacía todos los exámenes y todo era normal. Y no era imposible que quedara embarazada. Empezamos a revisar su genealogía y tercera generación encontramos muchos abortos que se había hecho esa abuela o bisabuela. Entonces, obviamente, esa información se sigue traspasando. Entonces, la memoria es peligroso tener hijos porque se abortan. Claro. Entonces, tuvimos que ir a sanar esas heridas que están en su memoria celular y después ya quedó esperando. Y la persona inconscientemente busca evitar eso y no hay resultado. Claro, porque viene con una alarma. Pasa, por ejemplo, cuando hay varias generaciones donde el hombre, el esposo, ha sido una persona demasiado violenta. Y después se pueden generar lo que se llaman las mujeres amazonas. Las mujeres amazonas son aquellas que solo buscan una pareja para aparearse, tener hijos, y una vez que los tienen, los anulan. O los echan de su lado, o los anulan completamente. Generalmente los echan. Cuando se está repitiendo mucho en eso, me tocó conocer el caso de una doctora que le pasaba a ella y a sus dos hermanas, que una había anulado completamente a su esposo y las otras dos lo habían echado después que habían tenido hijos. Y empezamos a revisar hacia arriba y claro, encontramos en sus antepasados hombres muy violentos con las mujeres. Entonces viene la memoria hacia abajo de el hombre peligroso. Entonces, con las madres que quieren ser madres solamente procrean y después anulan inmediatamente el peligro. Claro. ¿Y cómo tú te das cuenta cuando llegaste al punto exacto del origen del problema? Porque yo podría, por ejemplo, ir a tu consulta y decirte, mira, yo creo que va por acá el tema. Pero pareciera ser que por donde uno cree que es, justamente no es. Cuando el consultante me dice, mira, parece que es por aquí, también lo miro. Porque dentro de cuando estoy en sesión, yo tengo que poner mucha atención en sus gestos y en su lenguaje. Por ejemplo, de pronto yo le digo, ¿me puedes repetir eso que acabas de decir? Y si la persona no es capaz de volver a repetirme tal como lo dijo, entonces yo ya sé que su subconsciente mandó un mensaje. ¿Ya? Yo ya sé que el subconsciente mandó un mensaje. Entonces tomo esa palabra y a través de esa palabra lo tomo como un hilo conductor para ir a buscar el problema. Entonces como uno va hacia atrás, toma el síntoma, que para nosotros es un desencadenante, agotamos todo lo que rodeó a ese síntoma para que se desencadenara de esa manera, y de ahí vamos buscando hacia atrás dónde se pudo haber programado. Una de las cosas interesantes en la consulta es que yo no puedo juzgar nada. Y eso ha permitido que muchos pacientes se abran, porque yo no puedo poner juicio de valor en nada. Entonces le digo a mis pacientes, yo aquí no estoy para decir qué es bueno, qué es malo, qué es ético o no ético, porque si lo hago pierdo objetividad, porque yo trabajo con información. Entonces, por muy malo que haya sucedido algo, yo ya estoy entrenado para decir por qué se desencadenó de esta manera. No si es bueno o malo, por qué se desencadenó. Agotamos todo lo que rodeó la situación para que se desencadenara, y eso nos va a dar información para ir a buscar por dónde se programó. Porque nada se manifiesta si primero no se programó. Uh-huh. ¿Esto es biodecodificación o es algo más que eso?
Por ejemplo, uno piensa en biodescodificación, síntomas y en una manifestación física, a modo de enfermedad u otra, pero esto tiene que ver con situaciones. ¿Entra dentro de lo que es el universo de la biodescodificación? Bueno, lo que pasa es que la biodescodificación, lo interesante que tiene es que vamos a donde está la información que es en el subconsciente. El cerebro se divide en dos partes, una parte racional y una parte subconsciente. Desgraciadamente, donde a nosotros más nos estimulan es la parte racional. Ya a los 4 o 5 años estamos en la escuela. Pero ese es el 2% nomás, 2 o 3%. Pero debajo está el 98% del cerebro, que es el subconsciente. El cerebro racional vibra a 40 ciclos por segundo. El subconsciente vibra a 2 millones de frecuencias por segundo. Entonces, yo racionalmente puedo querer mucho que las cosas sean de una manera, pero basta que tenga una sensación de desvalorización y voy a comenzar a generar sabotajes. Y no me doy cuenta. Entonces, nosotros sí podemos crear nuestra realidad. Y esto tiene que ver con frecuencias también. Y ahí entra lo que tú hablas en tu programa con respecto a las frecuencias. Esto me ayuda mucho a elevar las frecuencias. Y cuando yo elevo frecuencias, atraigo cosas a otros niveles. Hay un dicho que tenemos que cuando viene una, vienen todas. Se refieren que yo en un momento estoy bastante bien, tengo un traspié y me voy abajo. Y empiezan a llegar más situaciones negativas. Entonces, sí, es una ley, pero es una ley porque nadie nos ha enseñado que si yo tengo un traspié y bajo mi frecuencia, yo tengo que rápidamente subirla para evitar que me sigan cosas negativas. Pero como tenemos esta creencia general de que cuando viene una, vienen todas, entonces encontramos como normal que me sigan pasando cosas negativas, me sigan pasando cosas, y yo tengo que soportar hasta que en algún momento se canse. Y no, yo puedo hacer el cambio de forma inmediata. Entonces, sí, esta información del subconsciente está muy conectado con el tema de las frecuencias, muy conectado. Ocurre también que a veces las personas les está yendo muy bien y se asustan porque les está yendo muy bien. Qué extraño. Algo malo ya debería ocurrir porque está todo muy bien. ¿Eso es muy frecuente desde lo que tú has visto con la gente que interactúa? No solamente con la gente que interactúa, a mí me pasó. Cuando yo tenía mi empresa, había una situación que a mí me parecía de verdad inentendible. Por ejemplo, que mientras mejor me iba, sentía más miedo, sentía más inseguridad, se me apretaba el estómago. Porque también existe esta creencia de esto está demasiado bueno, en algún momento va a caer. Pero eso tiene que ver con las heridas que yo tengo desde mi infancia. Es como, es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno para ser verdad. Eso es una creencia. Sí, absolutamente. Limitante. Limitante, absolutamente. Pero que yo lo grabé en la infancia principalmente. Porque algo tiene que haber pasado, más de alguna situación en la cual yo estaba pasando, por ejemplo, un momento muy agradable y de pronto pasó algo muy desagradable. O un castigo injusto, en un momento que yo estaba feliz. Entonces comienzo a grabar de que la felicidad no dura, de que en algún momento se tiene que terminar, en algún momento tiene que cambiar. Pero esas son creencias. Y yo lo he comprobado porque, como te comento, cuando yo tenía mi empresa, mientras mejor me iba, más me asustaba, más inseguro me sentía. Hoy día ya entendí que era producto de mi propia historia, de infancia y adolescencia. Uh-huh. Hay cosas que se explican desde las vivencias y uno va sacando una conclusión, guardando esa información. Se puede también programar una persona por mensajes repetitivos, por una retórica cultural que lo envuelve todo, o siempre es desde la experiencia. Sí, lo que pasa es que nosotros permanentemente, nuestros sentidos están atentos las 24 horas del día. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos. Y cuando tenemos información repetitiva, vamos grabando también una creencia. Por ejemplo, que todos los ricos son deshonestos. En una oportunidad, cuando yo di un taller, en 2019, que fue el último cuando podía dar talleres presenciales, ahora los voy a retomar, yo di un taller con respecto a mentalidad emprendedora, utilizando esta metodología. Y lo primero que pregunté fue, y eran como 40 personas, que levantaran la mano todos los que querían ser ricos. Entonces, me dijeron, levantaron la mano 5 o 6 personas. Entonces, yo dije, bien,
Todos los otros que no han levantado sus manos, quiero que anoten mi nombre, mi número de teléfono, y el día que se ganen 1.000, 2.000 millones en la lotería, quisiera que me llamaran y me devuelvan y me regalen ese boleto. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Nadie levantó las manos. Y les dije, ¿qué pasó? Ah, es que eso es diferente. No, eso no es diferente. Si el problema no es no es si quieren o no ser millonarios. La pregunta es, ¿qué tienen contra los millonarios? Y ahí entraba yo a dar el taller. Entonces, hay muchos estímulos externos, frases externas, creencias externas culturales. Es mejor ser pobre pero honrado, que el dinero cambia a las personas. Ni el dinero ni el poder cambia a nadie. Yo creo que lo que hace es facilitar que la persona muestre como siempre fue. Y tenemos muchas de esas creencias que muchas no son ni siquiera nuestras, que las hemos escuchado desde pequeño por repetición. Y eso lo vamos manifestando en la vida como si fuera realidad. No, yo puedo identificar si esto me facilita mi vida o no. Si no me lo facilita, yo tengo que buscar cómo hacer ese cambio para que sea más fácil. Hagamos una especie de listado de creencias populares que son nocivas. Por ejemplo, pobre pero honrado. Exactamente. Y siempre digo, ¿y por qué no las dos cosas? Rico y honrado. Claro. ¿Okay? Pero las personas se quedan con lo primero. El dinero no cae de los árboles. Todos los ricos son personas deshonestas. ¿Okay? El dinero es el mal de todos los males. Y las creencias personales. No tengo derecho a ser feliz. Lo he escuchado muchísimo. Me cuesta disfrutar. Me cuesta el gozo y el disfrute. Siempre siento que no merezco. ¿Okay? Nunca es suficiente. Me entregan desafíos importantes y siento que no voy a ser capaz. Bueno, todas esas creencias se pueden trabajar. Definitivamente se pueden trabajar. De hecho, las trabajo hace 10 años. Que es identificar dónde se programó. Por ejemplo, cuando tengo que trabajar temas de prosperidad con las personas, yo reviso su infancia. ¿Qué escuchó de los padres con respecto al dinero y a la prosperidad? ¿Qué vivió con respecto al dinero y la prosperidad? Me tocó atender a un señor que tenía un emprendimiento, le iba bastante bien, pero me decía, Pedro, pero estoy estancado en un límite. Y no puedo romper esa barrera. Bueno, para resumir, la historia era que al papá le iba muy bien, pero la mamá siempre decía que nunca alcanza, nunca alcanza, nunca alcanza. Entonces, él grabó esa diferencia porque él miraba y decía, pero no nos falta nada. Pero grabó el mensaje de la mamá, que nunca alcanza, que siempre están justos, que siempre están justos. Entonces tuvimos que trabajar esa herida en la infancia y de pronto ya a los 2 meses, 3 meses, su negocio empezó a subir muchísimo. O sea, a nivel mental desbloqueó algo y por correspondencia, por frecuencia o como le queramos llamar, se ordena su entorno. Sí, pero más que a nivel mental es a nivel vivencial. ¿Qué significa eso? La persona tiene que sentir. Por ejemplo, cuando una persona me dice en consulta, sí, Pedro, tienes razón, eso es, me hace todo el sentido del mundo. No, eso no es. Ahí lo está mirando de forma racional. Recuerda que el subconsciente vibra 2 millones de frecuencias por segundo y es el 98% del cerebro. Y ahí no hay recuerdos, ahí hay vivencias. Cuando yo sé que la persona hizo consciente la información que grabó en su inconsciente, cuando la persona hace lo que nosotros llamamos un bioshock. La persona queda en un mini shock. Se echa para atrás, se le llena el ojo de lágrimas, se le paran los pelos, lo resiente biológicamente primero y ahí dice, sí, tienes razón, sí me pasó eso. Ahí ya se desprogramó. Es como algo que se desata y la persona lo siente. Exactamente, lo siente. No y es es evidente en sí, su expresión corporal que absolutamente, no lo puede algo se controlar. desató. No lo puede controlar, claro. Claro, cuando se hace esa conexión vivencial, la persona no tiene control en cómo lo va a expresar biológicamente. Se nota de inmediato. Y una vez que se da con este punto del bioshock, ¿qué trabajo viene hacia adelante? Por ejemplo, yo te he escuchado decir que uno puede crear frases que te ayuden a reprogramar. En ese sentido, ¿cómo se puede hacer de la manera más favorable posible? Ok. Siempre es mejor que la persona logre
hacer una revisión y logre conectarse vivencialmente con esa memoria que está en su inconsciente. Pero hay otras herramientas que pueden servir y ayudar para un poco acelerar este tema, pero que no siempre va a determinar que la persona desprogramó la información que tenía de este trauma. Y claro, las afirmaciones positivas ayudan muchísimo. El tema está en que si yo voy a tener una lista de afirmaciones, no basta solo con leerlas y repetirlas una y otra vez. La técnica es que yo cada palabra tengo que sentirla hasta los huesos. Tiene que resonar en mi cuerpo. Tengo que vivirla intensamente. Ahí yo me conecto también con mi subconsciente y yo, así como grabé mi trauma, que me creó una creencia, lo grabé por un trauma. Y el trauma no es que yo digo, oye, qué es terrible lo que está pasando ahí. No, yo no grabo un trauma así. Yo grabo un trauma cuando primero recibo el golpe, me asusta, se aprieta mi estómago, se acelera mi corazón. Ahí grabo un trauma. Entonces, repetir frases tiene que ser de la misma intensidad, sentirla, pero intensamente. Eso funciona bastante rápido. O sea, no funcionaría tanto grabar un audio, estar toda la noche mientras uno duerme con, por ejemplo, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Ayudaría, pero no lo va a programar. Recuerda que la vivencia que se guarda en el subconsciente, que es donde va a funcionar 2 millones de frecuencias por segundo, es vivencial, no mental. ¿Okay? Entonces yo tengo que repetirla y aparte de repetirla tengo que, lo más eficiente es que lo sienta cada palabra. ¿Y cómo uno puede ayudarse a sentirlo? Por ejemplo, cuando yo digo, si tengo un proyecto y le digo, y mi frase es, yo soy capaz de hacer este proyecto a un nivel extraordinario. Cuando yo lo repita, tengo que sentirme que ya lo hice. Sentir lo que va a significar ese momento cuando ya esté listo, que el nivel va a ser hasta que yo me voy a sorprender de lo que fui capaz de hacer. Lo voy leyendo y voy sintiendo qué va a pasar en ese momento cuando ya esté. Pero lo voy sintiendo como si ahora ya ese proyecto estuviera a un nivel que hasta a mí mismo me puede sorprender. Eso es como lo que hacen algunos deportistas que visualizan la carrera antes de correrla. Sí, así es. Esa técnica se viene utilizando hace muchos años, que partió con un científico de la NASA que empezó a entrenar deportistas, que los sentaba en una silla, le ponía electrodos y los hacía imaginarse todos los detalles de una carrera, por ejemplo. Todos los detalles. Pero la persona no solamente la estaba visualizando, sino que además la estaba sintiendo. Y se podía, se podía notar, saber que estaba sintiendo porque todos los electrodos que tenía conectados empezaron a funcionar. Entonces su corazón se aceleraba, su flujo sanguíneo se aceleraba, sus músculos se apretaban y él estaba sentado. Entonces, si yo logro repetir frases sintiendo de esa manera, cada frase sintiéndola en mi cuerpo, va a funcionar bastante rápido. Uh-huh. Ahora hay muchas formas de ayudarse. Por ejemplo, acá tenemos un computador sobre la mesa. Y el computador todos los días te pide una clave. Tal vez uno puede colocar una clave, un password que sintonice con eso que quiere lograr. Podría eso ser favorecedor, ¿cierto? Yo iría más por el trabajo personal, por tratar de aprender a identificar ¿qué es lo que yo le recomiendo a mis pacientes, por ejemplo? Yo les digo que cuando nosotros en la mañana abrimos nuestros ojos, automáticamente se activan todos nuestros programas. Todas esas creencias, todas esas heridas. Y ellos toman el control de mi vida. Por eso la película Intensamente es muy entretenida. Porque todas las emociones querían apoderarse de la consola. Porque la consola estaba llena de teclas, donde a través de eso controlaban a la niña, que era el cuerpo físico. Entonces, eso pasa. Yo abro los ojos y se activan todos mis programas. ¿Qué le recomiendo yo a mis pacientes? Cuando abren los ojos en la mañana, lo primero que hagan es una especie de, así como se duchan, se dan un baño para limpiar la impureza, también hagan una especie de escáner mental y emocional. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Tratar de identificar qué estoy sintiendo, porque eso va a determinar mi día.
Si me doy cuenta que me levanté un poco angustiado, un poco nervioso, un poco ansioso, eso va a determinar mi día. Y basta que yo identifique cómo me estoy sintiendo y ya comienza a perder fuerza. Y si yo eso lo voy practicando regularmente, me voy haciendo cada vez más hábil en identificar cuando aparece una emoción que no me va a ayudar. Y cuando ellos hacen este trabajo de identificar, una de las cosas interesantes que sucede es que de manera natural se ubican en el aquí y el ahora. Porque nosotros permanentemente, nuestro cerebro principalmente, racional, permanentemente está pimponeando entre las angustias del pasado y las ansiedades del futuro. Y me estoy perdiendo el aquí y el ahora. El problema es cuando se conecta con las angustias del pasado y las ansiedades del futuro, tengo alteración mental, emocional, biológica. Porque si yo te traigo un recuerdo, no estoy muy consciente, pero traigo un recuerdo, por ejemplo, de una situación negativa que me pasó hace algunos años atrás, o la semana pasada, mi cuerpo lo va a vivir como si estuviera sucediendo ahora. Entonces, cuando trabajo con mis pacientes esta técnica de observarse y hacerse escáner emocionales, lo que se está logrando es que oxigenan mejor, aumentan los niveles de memoria, de concentración, la energía y la motivación. Y todo lo que hacen les alcanza. Entonces, ahí salen de tener que enfrentar la vida siempre como un estrés. Y es muy interesante porque comienzan a descubrir que existe otra forma de vivir. ¿En qué sentido? En vez de tener que levantarse cada mañana, querer levantarse cada mañana. En vez de tener que hacer todo lo que tengo que hacer, querer hacer todo lo que tengo que hacer, que es completamente diferente. El tener siempre es un estrés. Siempre, porque es algo en modo lucha, huida, batalla. Pero el querer es otra cosa. Oye, Pedro, ¿cómo uno puede distinguir cuando está acarreando una creencia limitante a cuando es flojera? O siempre, incluso detrás de la flojera, de la procrastinación y cosas que experimenta el ser humano de ese tipo, hay incluso ahí creencias que están incidiendo en esa conducta. Así es. Así es. Incluso detrás de la flojera, de la Incluso la procrastinación. flojera. La flojera no es porque simplemente la persona tiene una condición que no es normal. Es una manifestación. La pregunta que yo tengo que hacerme es al revés. ¿En qué sentido? ¿Qué información tiene el subconsciente de esta persona que dice que si se pone en acción hay algún tipo de peligro, de riesgo, de amenaza? Por ejemplo, procrastinar, que es muy común. Lo más frecuente, el que tiene el mayor porcentaje de un origen, es el miedo a la crítica, al rechazo, al no ser aceptado. Si yo tengo que hacer algo y comienzo a perder el tiempo en otras situaciones, la pregunta que tengo que hacer, ¿por qué realizar esta actividad es peligroso? Y generalmente uno se encuentra con situaciones como, por ejemplo, a lo mejor no soy capaz de terminarlo, a lo mejor lo voy a hacer mal, me van a llamar la atención si tengo un error, miedo a cometer un error. Entonces, siempre, todas estas manifestaciones, la flojera, la procrastinación, también es un síntoma de una creencia. Siempre es bueno guiarse por una persona que conoce estos temas, un terapeuta que ha estudiado estos aspectos. Ahora, ¿cómo podría la persona en su casa ayudarse sin ir a terapia, que es lo ideal obviamente, pero para avanzar en algo? ¿Qué consejo le darías tú a las personas para poder explorar en sí mismo, y poder ir encontrando ese nudo que está ahí que hay que desatar? Bueno, autoterapiarse es difícil. De hecho, yo cuando tengo la oportunidad de terapiarme con algunos de mis profesores lo hago. Porque el cerebro tiene ciertos filtros. Hay un filtro que se llama sistema reticular activo, que lo que hace el sistema reticular activo en el cerebro es evita que yo tenga toda la información a la vista en este momento. Porque si no existiera ese filtro y yo tuviera a la vista todos los dolores y sufrimientos que he tenido en mi vida, yo colapso. Pero las señales en la vida me empiezan a mostrar de una en una cuáles son aquellas que necesito sanar. Entonces siempre es recomendable
tener una guía porque el terapeuta va a estar desde afuera mirando. La persona está metida en una nube negra, el terapeuta desde afuera va mirando por dónde abrió una grieta y la persona comienza a hacer conciencia. Pero también puede anticipar con unas cosas, como por ejemplo lo que decía recién. Poner bastante atención en cómo me estoy sintiendo. Más que cómo estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo. En este mismo momento, cuando voy al trabajo, cuando estoy frente al jefe. Por ejemplo, me tocó el caso de una mujer adulta que me llamó un día destrozada, llorando, que había tenido un encontrón con su jefe. Su jefe la había maltratado, la había humillado y ella me dijo: Pedro, me aguanté todo lo que pude y no pude y me puse a llorar. Bueno, primero la calmé, después la contacté varias horas después y le dije: quiero que vayas al mismo momento y trates de decirme qué edad tenías en ese momento, porque adulta no eras. Para haber perdido esa batalla llorando de esa manera, adulta no eres. Y me dijo que sentía que era como si tuviera 12 años. Entonces le dije: ¿qué pasó entre los 11 y los 14? Y apareció una información muy potente. Bueno, trabajamos esa información. Una semana después, nuevamente tuvo un encuentro con su jefe, pero fue completamente diferente. Fue de igual a igual. El jefe terminó pidiéndole disculpas, perdón. Hicieron todo un esquema de trabajo que él se había negado siempre a hacerlo. Pero ya está de modo adulto. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme sin tener que ir a un terapeuta? Aprender a observarme, a observar qué estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando. Cuando siento que estoy reaccionando, por ejemplo, cuando tengo una sobrereacción frente a una situación y yo me doy cuenta que estoy sobrereaccionando, quiere decir entonces que esa situación, además de molestarme lo normal que debería molestarme, esa sobrereacción significa que esa situación me conectó con una herida de mi infancia o adolescencia. Entonces yo podría decir: wow, aquí tuve una sobrereacción, aquí se me pasó la mano. ¿En qué otro momento de mi vida sentí lo mismo? No viví lo mismo, sentí lo mismo. Y muchas veces aparece una imagen del momento en que yo viví una situación y me hizo sentir lo mismo. Y ahí ya se desprograma. Es noble la mente en ese sentido. Sí, absolutamente. Que te muestra el camino. Sí, claro. Tengo un paciente que es racional, ingeniero. Tengo varios ingenieros, tengo también varios psicólogos. Pero este ingeniero racional. Y él insistía en la terapia. Y le enseñé esta técnica de identificar cuándo sobrereaccionaba. Y llegó un día y me cuenta que se dio cuenta que en una situación sobrereaccionó, se acordó de lo que yo le había dicho, después dijo: ¿en qué momento sentí lo mismo? Y dice que instantáneamente apareció una imagen de él con su papá y él tenía 8 años en ese momento. Y ahí se dio cuenta de dónde venía esa herida no sanada que ahora se estaba manifestando a través de una sobrereacción. Ahora, cuando ocurre esto, la mente te lo muestra. ¿Qué recomiendas tú hacer después? ¿Anotarlo o dejarlo, observarlo simplemente? ¿O basta con que te lo haya mostrado y eso ya genera una tendencia favorable? Normalmente, como decía un profesor que tuve clase hace poco, que él es médico psiquiatra, pero se dedicó a la bioafección, él es francés. Muchas veces le preguntaban: bueno, y cuando ya la persona tiene esa imagen y se da cuenta y vivencia de nuevo lo que vio a los 8 años, ¿qué más hay que hacer? Nada. Ya lo hizo consciente. Una vez que lo hace consciente, ya se desprograma. En algunos casos ayudamos con unos actos simbólicos, usamos muchos actos simbólicos porque el cerebro es muy simbólico, en algunas situaciones puntuales para reforzar algo o para cerrar alguna herida. Pero muchas veces basta con que la persona haga consciente y se dé cuenta que vivió esa situación, no solamente que la recuerde, sino que la vuelva a sentir, la vuelva a vivir emocionalmente. Ahí ya se desprogramó. Y sobre todo observándolo como adulto. Si es que son cosas que ocurrieron en la infancia, es Bueno, distinto el análisis que uno puede hacer como niño a observarlo luego después con 20, 30 años y decir: oye, en realidad no era tan terrible. lo que pasa es lo siguiente, que no es solo observar la imagen, porque si observo la imagen, yo lo estoy haciendo desde el racional. Yo tengo que volver a vivir ese momento. Entonces lo que pasó con este paciente, que apareció esa imagen a los 8 años,
es que él volvió a tener 8 años y volvió a sentir muy intenso, pero ahora de manera consciente, de qué momento fue. ¿Ok? Y ahí lo desprogramó. Cuando un paciente dice, no, sí me acuerdo cuando pequeño me pasó tal cosa, no, no, no está ahí. Nuevamente cuando hace ese shock y queda ahí, porque lo está viviendo de nuevo, como si estuviera de nuevo en este momento 8 años. Ahí ya no se consciente y ahí ya se desprogramó. Esto todo es dentro de lo que tú haces del universo de la biodescodificación. ¿Sí? Sí. Ujú. Hay otros temas que conversan con esto de alguna manera, por ejemplo las constelaciones familiares. ¿Qué prácticas van de la mano con esto y que pueden potenciar a la persona? Bueno, cuando yo estudié biodescodificación, nuestro profesor nos dijo, si ustedes conocen otras técnicas que sean complementarias, estudienlas. Yo he tratado de ser muy disciplinado en elegir técnicas que sean muy complementarias con lo que hago. Mi columna vertebral es la biodescodificación. Y he elegido algunas otras técnicas que apoyan bastante de forma efectiva para ver temas muy puntuales y desprogramarlos. Entre ellos Psyche, entre ellos el EFT, técnica de liberación emocional, y las constelaciones familiares. ¿Okay? Lo que tiene la constelación familiar es que muestra algo más sistémico. Cuando yo tengo una situación que ya está afectando a los padres, abuelos, y es más como de herencia de la genealogía, lo que funciona muy bien ahí es constelar. Yo hice un diplomado hace poco y yo estoy haciendo constelaciones individuales, pronto voy a hacer grupales, pero ahora cuando quiero ver algo más sistémico, para ver dentro del sistema genealógico dónde viene esta información que esta persona está somatizando, para ir más rápido utilizo estas constelaciones. ¿Psyche en qué consiste? Psyche es una técnica donde se utiliza el test muscular. El test muscular es el mismo origen, o el mismo principio, mejor dicho, que tiene el detector de mentira. Cuando a una persona le ponen el electrodo y le aplican el detector de mentira, cuando la persona dice una mentira, su cuerpo va a reaccionar inmediatamente de manera negativa, va a mostrar que no es verdad. Entonces Psyche es una forma de poder grabar estas frases, tal como tú decías recién, si yo tengo esta frase que voy repitiendo, bien, esta técnica de Psyche la puedes grabar más rápido sin tener que repetirla tantas veces. Y lo hace también a través de una experiencia muscular. ¿Bien? Hay una técnica que se aplica ahí, entonces queda grabado en el cuerpo ya rápidamente, pero una frase, por ejemplo, no solamente la voy a repetir mentalmente, sino que Psyche, a través de esta técnica de muscular, yo la integro a mi cuerpo. La siento. ¿Bien? La siento. Claro. ¿Bien? Y la tercera, nombraste una tercera forma de aproximarse a la solución. Bueno, está Psyche y EFT, la técnica de liberación. La técnica es lo que se llama tapping. El tapping lo aprendí hace algunos años. Hay un canadiense que descubrió que tomó ciertos puntos de acupuntura, donde en vez de poner agujas, él da golpecitos. Entonces, cuando da golpecitos en esos puntos de acupuntura, él está estimulando centros nerviosos y energéticos específicos. Entonces, si yo tengo una emoción muy intensa, a través de esta técnica de dar golpecitos en puntos muy específicos de la cara y parte del pecho y los brazos, yo puedo entonces ir bajando toda esa intensidad emocional que estoy sintiendo. Es una técnica muy, muy interesante. Otra técnica que aprendí también, tuve la fortuna de entrenarme con el que creó esta técnica. Él sabía tapping, que es un inglés, Carl Dobson, llevó el tapping a otro nivel y creó lo que se llama Matrix Reimprinting. Y después él tenía una alumna muy aventajada que llevó el Matrix Reimprinting a Matrix del útero Reimprinting. ¿Qué significa eso? Que a través de esta técnica, aplicando el tapping, yo puedo llevar a la persona al momento muy específico y cambiar la información de programación. Y lo que hizo Sharon King, que también tuve la fortuna de entrenarme con ella y aprender con ella, es que también se puede ir al útero a programar. Por ejemplo, cuando la persona tuvo un parto muy traumático, a través de esta técnica se puede ir a reprogramar la información original que se grabó de su parto. Se recrea el parto a un parto normal y la persona cambia esa información de referencia. Muy interesante, Pedro. Mira,
Podríamos hacer 10, 20 programas más seguramente y muchos más porque este tema de la mente nos compete a todos y no tiene fondo. Es como el universo. Te quiero agradecer tu tiempo por haber compartido tu sapiencia con nosotros, con los auditores. Y por supuesto que te dejo invitado también a que sigamos profundizando en estos temas tan apasionantes. Encantado. ¿Dónde la gente puede encontrarte, contactarte, saber más de ti? Bien, uno es a través de mi WhatsApp, es más 569 9352 9362. O también a través de un mail que se llama bioneurotransformación@gmail.com. Esos son los dos medios. Siempre por WhatsApp, porque entre pacientes y pacientes voy respondiendo mensajes. Hoy después al final del día puedo revisar los mails también. Uh-huh. Excelente, pues ahí está entonces el contacto de Pedro y les queremos agradecer su audiencia, como siempre. Y para finalizar, tal vez sería muy bonito hacerlo con la frase de Gustav Carl Jung. Sí. Mientras no hagas consciente la información que está en tu subconsciente, seguirás llamándole a la vida destino. Muy bien. Nos encontramos entonces en un próximo episodio de Frecuencia de Cambio.